Mi prometida dijo que dormiría temprano, pero su amiga me envió una foto con otro chico. Jessica y yo no es un hombre real, obviamente estuvimos juntos durante 4 años, nos conocimos en la fiesta de inauguración de la casa de mi amigo Mike, no suelo ser el tipo de persona que se acerca a chicas al azar, pero Jessica era diferente, era ruidosa, divertida, el centro de atención, básicamente mi opuesto completo. Soy más del tipo de persona que se queda en casa, ve una película, tal vez invita a un par de amigos, pero por alguna razón, simplemente conectamos esa noche, desde el principio, supe que le encantaba ir de fiesta, como si toda su personalidad se basara en salir, emborracharse y hacer tonterías con sus amigos, su grupo, especialmente Megan, Tiffany y este tipo Derek eran todos iguales, siempre hablando de qué club tenía el mejor DJ ese fin de semana. O publicando esas fotos grupales vergonzosas donde todos sostienen bebidas y hacen caras estúpidas. Toleraba a sus amigos porque la amaba, pero eran agotadores, siempre drama, siempre chismes, siempre tratando de superarse unos a otros con quien tuvo el fin de semana más loco, y nunca lo superaron. Todos estamos cerca de los 30, y todavía actúan como si tuvieran 21, a veces era vergonzoso. Cuando las cosas se pusieron serias entre Jessica y yo, hice grandes concesiones, empecé a salir más, aunque los clubes son mi pesadilla personal, me quedaba allí con bebidas caras, teniendo conversaciones triviales incómodas con sus amigos que claramente pensaban que era terriblemente aburrido. Reorganicé mi horario de trabajo para poder quedarme despierto hasta tarde con ella los fines de semana, incluso me mudé a un apartamento más caro cerca del centro porque dijo que mi antiguo lugar estaba demasiado lejos de todo. Mientras tanto, yo pagaba el 70% de nuestro alquiler porque ella seguía cambiando de trabajo. Aproximadamente 1 año y medio después, le dije directamente que, si bien respetaba que fuera sociable, las fiestas continuas no eran algo con lo que pudiera seguir el ritmo para siempre. Quería más, quería un hogar, una familia, algo real. Ella juró que ya estaba superando esa fase, que quería las mismas cosas. Le creí, quería creerle. Cuando le propuse matrimonio hace 2 años, tuvimos una conversación seria sobre nuestro futuro, lo expuse todo, quería que fuéramos un equipo, comprometidos el uno con el otro y con nuestros objetivos. Jessica prometió, con lágrimas en los ojos, que estaba lista para dejar ese estilo de vida. Dijo que sus días de fiesta fueron divertidos, pero que había terminado. Estaba lista para el siguiente capítulo. Durante un tiempo, las cosas fueron geniales, salía menos, empezó a hablar de planes de boda, búsqueda de casa, incluso mencionó nombres de bebés 1 o 2 veces. Sus amigas la criticaron por volverse aburrida, pero ella no le dio importancia. Realmente pensé que estábamos en la misma página. Fijamos una fecha, hicimos depósitos sí, pagué la mayor parte porque sus ahorros eran básicamente inexistentes, enviamos las tarjetas de guardar. La fecha, todo. Mis padres incluso contribuyeron con una gran cantidad porque estaban muy felices de que hubieran encontrado a la indicada. Mi madre pasó horas ayudando a Jessica a elegir centros de mesa y vestidos de damas de honor. Mi padre se ofreció a ayudar con la luna de miel como regalo de bodas. Toda mi familia invirtió en esta boda. Invertí todo en esta relación, tiempo, dinero, mi corazón, mis planes futuros, todo construido alrededor de Jessica. Luego, hace unos 6 meses, comencé a notar cambios. Jessica comenzó a enviar más mensajes de texto, siendo vaga sobre con quién estaba. Sus amigas comenzaron a aparecer con más frecuencia. Decía que estaba almorzando con Megan, pero volvía a casa 6 horas después. Cuando le preguntaba al respecto, se ponía a la defensiva y decía que la estaba controlando. Al principio, me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado. Ella había prometido que había terminado con todo eso, ¿verdad? Ella misma me dijo que estaba superando la escena de la fiesta. Teníamos una boda próxima. Estábamos construyendo un futuro. ¿Por qué de repente tiraría todo eso por la borda? Así que ignoré la forma en que su teléfono comenzó a vivir boca abajo sobre la mesa, ignoré cómo dejó de etiquetar ubicaciones en sus publicaciones de Instagram cuando solía publicar todo, pero luego comenzó a vestirse elegante para ir al centro comercial con Tiffany. Su teléfono de repente estaba boca abajo sobre la mesa cuando solía estar boca arriba. Dejó de etiquetar ubicaciones en sus publicaciones de Instagram. Clásico. Era demasiado estúpido para registrarlo realmente, lo ignoré todo. Porque teníamos una boda próxima, porque no quería ser ese tipo inseguro, porque ya había invertido tanto, porque la amaba y quería creer que ella también me amaba. Trabajé duro en un trabajo que odiaba solo para pagar la boda que ella quería, reduje las salidas con mis amigos para poder pasar más tiempo con ella. Incluso vendí mi auto de proyecto, el que había estado arreglando durante años, para ayudar a pagar la luna de miel que tanto deseaba. Después de todo eso, solo esperaba una noche tranquila con ella.
Había sido una semana laboral brutal de 60 horas y estaba agotado, pero hacía mucho que no pasábamos tiempo juntos, últimamente habíamos estado desconectados, yo enterrado en el trabajo, ella siempre en noches de chicas o lo que sea. Pensé que una noche en casa sería buena para nosotros, una oportunidad para simplemente estar juntos. No tenía idea de lo que realmente estaba pasando, llegué a casa alrededor de las 7, y Jessica estaba en la cocina con un aspecto dramático. Estaba bostezando de forma exagerada, hablando de lo agotada que estaba del trabajo aunque solo había estado en su trabajo durante unas 4 horas ese día. Recuerdo exactamente lo que dijo: cariño, estoy completamente agotada, creo que voy a ducharme y dormir temprano esta noche. Estaba un poco decepcionado ya que había estado esperando pasar tiempo con ella. Pero también pensé, al menos está en casa conmigo, lo cual es patético en retrospectiva, incluso me ofrecí a prepararle un té. Algo, pero ella dijo, no. Probablemente estaría dormida en unos 10 minutos, entonces, va a nuestro dormitorio, escucho la ducha funcionando y luego todo se queda en silencio. Me acomodé en el sofá para ver algún programa de Netflix, ni siquiera lo recuerdo ahora, pasa aproximadamente una hora, y estoy distraído cuando mi teléfono vibra. Es una racha de Snapchat de Megan. Ahora, esto era muy extraño porque Megan apenas reconocía mi existencia la mayor parte del tiempo, como si fuera una de las principales amigas fiesteras de Jessica y definitivamente pensaba que yo era un aguafiestas. Ni siquiera éramos amigos en Snapchat, que yo supiera, pero como sea, lo abrí, era un vídeo del interior del Club Venom en el centro, ya sabes, luces intermitentes, música tan alta que el vídeo estaba distorsionado, gente bailando y cosas así. Y justo en medio de todo está Jessica, mi Jessica. Me quedé mirando mi teléfono, mi cerebro negándose a procesar lo que estaba viendo. Jessica, con ese vestido que nunca antes había visto, pegada a ese tipo Derek en el Club Venom, susurrándole al oído, riendo como si tuvieran una broma interna. Mi Jessica, la misma que supuestamente estaba desmayada en nuestra cama. Tenía que haber una explicación. Tal vez era una grabación antigua. Tal vez alguien más se parecía a ella. Reproduje el vídeo una y otra vez. No, era ella, el mismo brazalete, las mismas uñas que se hizo la semana pasada, la misma forma en que inclinaba la cabeza cuando se reía. Sentí que se me revolvía el estómago, pero tenía que estar seguro. Me levanté y caminé hacia nuestro dormitorio, mi mente corriendo. ¿Tal vez solo fue al baño? ¿Tal vez estaba dormida y esto era un malentendido loco? Abrí la puerta en silencio, la cama todavía estaba apenas desordenada, mis ojos se adaptaron a la oscuridad. Ella no estaba en la cama, mi pecho se apretó. Esto no era solo una mentira, esto estaba planeado. Me volví hacia el baño, la puerta estaba entreabierta, entré. Mi pulso latiendo con fuerza, la ducha estaba seca, sin vapor, sin toalla húmeda. La ventana de nuestro baño también estaba entreabierta, da a la parte trasera de nuestro edificio, donde hay una escalera de incendios. Debió haber salido por la ventana después de ducharse, probablemente tenía ropa de club escondida en algún lugar, como una joven de 16 años que se escapa después del toque de queda. Me quedé allí, agarrando el alféizar de la ventana, tratando de entender la estupidez de todo. Esto no era solo escaparse, era una operación premeditada en toda regla. ¿Cuántas veces la había besado para darle las buenas noches, pensando que estaba a salvo en casa, mientras que en realidad estaba haciendo este tipo de cosas? Necesitaba confirmación, necesitaba escucharla mentirme. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto. ¿Todavía estás despierta? Apenas 10 segundos después, mi pantalla se iluminó con su respuesta. No, cariño, ya medio dormida. ¿Por qué? Dejé escapar una risa hueca. ¿Medio dormida? Estaba allí restregándose con Derek como si no tuviera un prometido, como si no se estuviera escapando de nuestra casa para engañarme, la misma mujer que me había prometido, con lágrimas en los ojos, que había terminado con ese estilo de vida fiestero, la misma mujer que me dijo que estaba lista para madurar, para construir algo real, para comprometerse con una vida juntos. Me quedé allí agarrando mi teléfono, mirando ese mensaje. Estaba tan segura de que no lo revisaría, tan confiada en su pequeña actuación que ni siquiera dudó antes de mentirme directamente a la cara. Fue entonces cuando algo en mí se rompió. Cogí mis llaves y conduje directamente al Club Venom. Ni siquiera me cambié la ropa del trabajo. Durante todo el camino, mi cerebro no dejaba de dar vueltas. ¿Cuántas veces había hecho esto antes? ¿Cuántas veces me había quedado dormido pensando que estaba justo allí en nuestra cama, cuando en realidad estaba con otros chicos? El club tenía una cola, pero simplemente pasé junto a todos. Pagué la entrada y entré directamente. El lugar estaba lleno,
música a todo volumen, luces parpadeando por todas partes. Me llevó unos 10 minutos buscar entre la multitud antes de verlos en el bar. Jessica llevaba un vestido que nunca había visto antes, Derek tenía su brazo alrededor de su cintura. Y estaban tomando chupitos con Megan, Tiffany y algunas otras personas que reconocí de su Instagram. Todos parecían tan cómodos juntos. Como si esto fuera algo habitual para ellos, me quedé allí mirándolos por un minuto. Jessica se reía, tocando el pecho de Derek, completamente en su elemento. Mientras tanto, yo había estado yendo de puntillas por nuestro apartamento, pensando que estaba dormida. Me sentí como un idiota. Entonces algo en mí se rompió. Caminé hacia allí, agarré a Jessica del brazo y dije: tenemos que hablar, ahora. La mirada en su rostro nunca la olvidaré. Primero, sorpresa total, luego, un destello de pánico. Luego trató de hacérsela tranquila, como: oh, hola, cariño, ¿qué haces aquí? Derek se interpuso entre nosotros, todo inflado, preguntando quién demonios era yo. Le dije que era su prometido, ya sabes, el tipo que ha estado pagando la mayoría de nuestras facturas mientras ella está aquí afuera actuando como si fuera soltera. Tuvo el descaro de reírse y decirme que me relajara porque estaban divirtiéndose. Casi pierdo los estribos allí mismo. Nunca he peleado en mi vida adulta, pero estaba listo para golpear a este tipo. Jessica intenta alejarme, sus amigos de repente están grabando todo en sus teléfonos, y Derek todavía está parado allí con esa mirada engreída en su rostro. Le dije a Jessica que nos íbamos. Derek me agarró del hombro y lo empujé. Un portero comenzó a acercarse a nosotros, así que simplemente llevé a Jessica hacia la salida. Sus amigos estaban gritando todo tipo de cosas mientras nos íbamos, llamándome controlador, psicópata, diciendo que estaba arruinando el ambiente o lo que sea. La subí al coche, y ahí fue cuando empezaron las excusas. Ni siquiera lamentaba que la hubieran pillado, solo estaba buscando una explicación que yo pudiera creer. Acabó con esta historia de que era un reto de sus amigas, dijo que apostaron a que no podía volver a sus días salvajes por una noche sin que yo lo supiera. ¿Puedes creer eso? Se supone que debo creer que escaparse por una ventana y restregarse con Derek en un club era solo un juego inocente. Durante todo el viaje, ella habla, en lo único que puedo pensar es en cuántas noches me quedé hasta tarde en el trabajo para pagar nuestra boda mientras ella probablemente estaba haciendo exactamente lo mismo. 4 años juntos, una boda de $30,000 planeada, ¿y este es el respeto que recibo? Lo más loco es que parecía más enfadada conmigo por avergonzarla delante de sus amigos que preocupada porque la pillaran engañándome, como si estuviera enfadada porque monté una escena al ir a buscarla. Aparentemente, debería haberle enviado un mensaje de texto en lugar de presentarme, sí. Porque definitivamente habría dicho la verdad después de mentirme a la cara toda la noche. Le pregunté por la ventana abierta, ¿quieres saber qué dijo? No pensé que me vigilarías, no, lo siento, o metí la pata. Básicamente admitió que pensaba que era demasiado estúpido para darme cuenta. Ahí fue cuando realmente me di cuenta. Esta no era la primera vez que la pillaban. Empecé a pensar en todas las demás noches de chicas y de eventos de trabajo de los últimos meses, todas las veces que estaba demasiado cansada para salir conmigo, pero misteriosamente tenía energía para sus amigas, todos los cargos inexplicables en nuestra tarjeta de crédito compartida para Ubers a las 3 a.m. Todo tenía sentido ahora. Estábamos a mitad de camino a casa, conduciendo por un tramo de carretera bastante vacío, cuando dijo algo que me destrozó. Le pregunté, ¿alguna vez planeaste realmente cumplir tu promesa de dejar atrás el estilo de vida fiestero? ¿O era solo para que te propusiera matrimonio? Suspiró, como si yo la estuviera molestando, y dijo, la gente cambia, Rob, todavía soy joven, no puedo convertirme en una aburrida ama de casa de la noche a la mañana solo porque me pusiste un anillo en el dedo. Eso fue todo. 4 años juntos, todas esas conversaciones sobre nuestro futuro, todas esas promesas sobre querer las mismas cosas, y ella simplemente admite casualmente que todo fue una mentira para atraparme. Ni siquiera podía mirarla. Me detuve allí mismo, al costado de la carretera, no en una gasolinera ni en un restaurante ni nada, solo en el arcén de esta carretera de 2 carriles. Le dije que saliera. Al principio pensó que estaba bromeando, soltó una risa falsa, como, jaja, muy gracioso, pero me quedé allí sentado, con el coche aparcado, el motor en marcha, esperando. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, se enfadó, empezó a gritar que no podía dejarla aquí, que era peligroso y que estaba siendo abusivo. No me moví, le dije que llamara a una de sus amigas fiesteras para que viniera a buscarla. Siguió negándose a salir, así que cogí mi teléfono y le pedí un Uber. Costó como $40 porque estábamos en medio de la nada, pero no me importaba, solo necesitaba que saliera de mi coche antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Esperé hasta que aparecieron las luces del Uber al final de la carretera,
Ahora estaba llorando de verdad, diciendo que lo sentía, rogándome que no tirara por la borda nuestra relación por un error, pero en lo único que podía pensar era en ella colocando esas almohadas en nuestra cama, la planificación, el engaño deliberado. Esto no fue un error, esto era lo que ella era. Cuando llegó el Uber, finalmente salió, cerrando la puerta de mi coche tan fuerte que pensé que la ventana se rompería. Ni siquiera la vi subir al otro coche, simplemente me fui, me registré en un hotel y apagué mi teléfono. Pasé toda la noche repasando cada momento de nuestra relación en mi cabeza, todas las señales de alerta que había ignorado, todas las veces que cedí en lo que quería porque ella me había convencido de que estaba siendo demasiado tradicional o no lo suficientemente espontáneo. Me di cuenta de que había estado tratando de encajar en su vida, en lugar de construir una vida juntos. A la mañana siguiente, llamé al lugar de la boda y cancelé nuestra reserva, luego al proveedor de catering, al DJ, al fotógrafo. La mayoría de ellos tenían depósitos no reembolsables, así que perdí miles, pero no me importaba, solo quería que terminara. Todavía no se lo había dicho a mi familia, no se lo dije a su familia, no publiqué nada en línea, simplemente borré sistemáticamente todos los rastros de nuestro futuro planeado juntos. Jessica siguió bombardeando mi teléfono. Primero con mensajes de voz llenos de lágrimas sobre lo mucho que lo sentía, luego mensajes de texto enojados sobre cómo la estaba castigando y siendo cruel, luego volvió a suplicar. Lo ignoré todo. Cuando finalmente volví a nuestro apartamento a la tarde siguiente, ella estaba allí esperando. Obviamente había estado llorando toda la noche, pero también había pasado tiempo preparándose, pelo arreglado, maquillaje, con el suéter que sabía que me gustaba, manipulación clásica. Actuó como si fuéramos a hablarlo y seguir adelante. Empezó a hablar de sanar nuestra relación y reconstruir la confianza. Me quedé allí parado, dejándola divagar, antes de decir finalmente: la boda está cancelada. Deberías haber visto su cara, sorpresa total, como si la posibilidad de que realmente llevara a cabo una consecuencia nunca se le hubiera ocurrido. ¿Qué quieres decir con cancelada? ¿Se lo dijiste a nuestros padres? ¿Qué pasa con los depósitos? ¿Podemos reprogramarla?, preguntó. Le mostré los correos electrónicos de cancelación en mi teléfono. Perdió por completo el control, gritando, llorando, me llamó de todo, dijo que estaban reaccionando exageradamente a un error y tirando 4 años por la borda por nada. Fue entonces cuando le dije que tenía que mudarse para finales de mes. Le recordé que mi nombre estaba en el contrato de alquiler, no el suyo. Siempre había sido demasiado independiente para firmar documentos oficiales, lo que me vino muy bien en este caso. Más gritos, más lágrimas. Luego cambió de táctica e intentó seducirme. Empezó a besarme el cuello, diciendo que podíamos superar esto y ser más fuertes que nunca. Cuando eso no funcionó, volvió a la ira. Todo el tiempo, en lo único que podía pensar era: ¿quién es esta persona? La mujer con la que pensé que me iba a casar, la persona en torno a la cual había construido todo mi futuro, era una completa desconocida para mí. Finalmente se fue, cerrando la puerta tan fuerte que una foto nuestra enmarcada se cayó de la pared y se hizo añicos. Parecía apropiado, de alguna manera. Cambié las cerraduras ese mismo día. Sé que probablemente no sea legal sin previo aviso, pero no confiaba en que no volviera y destrozara el lugar mientras estaba en el trabajo. Dejé su llave y una nota sobre cómo recoger sus cosas con el administrador del edificio. Pensé que era el final, pero menos de 24 horas después, comenzó el verdadero colapso en las redes sociales. Me desperté a la mañana siguiente con mi teléfono lleno de mensajes de texto y llamadas de amigos, familiares, incluso compañeros de trabajo. Al principio, estaba confundido. No le había contado a nadie sobre la ruptura todavía, excepto a mi mejor amigo Mike. Luego abrí Instagram y vi lo que estaba sucediendo. La amiga de Jessica, Megan, había publicado el vídeo del club, pero no era el Snapchat que mostraba a Jessica encima de Derek. No, este era un vídeo que grabaron después de que aparecí. Fue editado cuidadosamente para mostrar solo cómo agarraba el brazo de Jessica y la alejaba, sin nada del contexto de lo que sucedió antes. El pie de foto era algo así como: mira a este psicópata controlador sacar a su prometida del club por bailar con amigos. Esto es abuso. Comparte para que todos sepan qué clase de hombre es Robert en realidad. Los comentarios eran un incendio en un contenedor de basura. Gente que nunca había conocido me llamaba abusivo, posesivo, tóxico. Las amigas de Jessica estaban por todas partes, echando leña al fuego. Siempre ha sido así. Tan celoso y controlador. Ni siquiera puede salir sin que él se asuste. Por eso ha estado tan distante últimamente. Le tiene miedo, completa y absoluta basura.
pero la gente se lo estaba tragando, la publicación ya tenía cientos de comentarios, luego vi que Jessica había hecho su propia publicación, una selfie de ella con aspecto triste, con los ojos hinchados, sin maquillaje, lo cual, si conocieras a Jessica, era prácticamente inaudito. Ni siquiera iba al buzón sin rímel, el pie de foto era un largo y dramático párrafo sobre cómo estaba pasando por un momento difícil y aprendiendo quiénes son sus verdaderos amigos, y algunas cosas vagas sobre relaciones tóxicas y de encontrar su voz. No me acusó directamente de nada, lo cual fue inteligente, simplemente lo insinuó y dejó que todos los demás llenaran los espacios en blanco, y vaya si lo hicieron. Los comentarios estaban llenos de "estamos aquí para ti, chica", y "eres tan valiente", y "te mereces algo mejor". Veía rojo, esta gente estaba reescribiendo la realidad. La chica que me engañó, que me mintió a la cara, ahora estaba siendo pintada como la víctima, y yo era el villano, pero empeoró. Algunos de nuestros amigos en común, personas que habían estado en nuestra fiesta de compromiso, personas que se suponía que iban a estar en nuestra boda, estaban dando me gusta a estas publicaciones. Algunos incluso añadieron sus propios comentarios sobre cómo siempre vieron las señales de alerta y cómo trataba a Jessica. Quería defenderme, contar mi versión. Empecé a escribir una larga y detallada explicación en mi propia página, pero a mitad de camino me detuve. ¿Qué estaba haciendo, dejándome arrastrar al drama de las redes sociales como un adolescente? Eso era exactamente lo que Jessica y sus amigas querían, provocarme, hacer que pareciera loco, así que, en cambio, hice algo que probablemente las enfadó aún más: cerré sesión en todas mis cuentas de redes sociales, simplemente desaparecí. Pensé que la verdad saldría a la luz eventualmente, y cualquiera que realmente me conociera se pondría en contacto conmigo directamente o al menos se reservaría su juicio. Algunos lo hicieron. Mis amigos más cercanos llamaron o enviaron mensajes de texto para preguntar qué estaba pasando realmente. Mi hermano vino a mi casa esa noche para ver cómo estaba, pero otros simplemente desaparecieron, eligiendo bando en función de quién publicaba la historia más convincente en línea. Les conté a las personas que se pusieron en contacto conmigo la verdad, toda la historia, tal como os la he contado a vosotros. Algunos me creyeron de inmediato, otros se mostraron escépticos hasta que les mostré el vídeo original de Snapchat. Ahora, si lo creen o no, ya no es mi problema. Ignoré todo y me centré en las cosas prácticas. Cambié mis contraseñas en todas nuestras cuentas compartidas, llamé a mi banco para eliminar a Jessica de mi tarjeta de crédito, me puse en contacto con mi compañía de seguros para eliminarla de mi póliza, cosas de adultos que debían hacerse. Luego, 3 días después del incidente del club, llegué a casa del trabajo y encontré mi coche completamente destrozado, ventanas rotas, neumáticos rajados, maníaco del control grabado en él capó. La cámara de seguridad de mi vecino captó todo: Jessica, Megan, Tiffany y Derek, todos turnándose para destrozar mi coche a las 2 a.m. Llamé a la policía e hice una denuncia, les mostré las imágenes de seguridad. El agente fue realmente amable al respecto, dijo que ya había tratado con Jessica y sus amigas antes por cosas de borrachos y alborotadores en los bares locales. Se tomó la denuncia en serio y dijo que se pondrían en contacto con Jessica. También solicité una orden de alejamiento al día siguiente. Incluí el vandalismo del coche, capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales que incitaban al acoso y los mensajes de texto amenazantes que Jessica me había estado enviando, cosas como "te arrepentirás de esto y no tienes ni idea de lo que te espera". Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Los padres de Jessica me llamaron. Siempre me había llevado bastante bien con su madre y su padre. En realidad son personas bastante normales y exitosas que parecían un poco desconcertados por las elecciones de estilo de vida de su hija. Su padre es contable, un tipo súper estricto, su madre es maestra de primaria. Habían estado muy emocionados con nuestro compromiso y ya habían aportado algo de dinero para la boda. Resulta que Jessica les había dicho que yo cancelé la boda porque había conocido a otra persona. Estaban confundidos porque no parecía algo que yo haría, así que querían escuchar mi versión. Les conté todo. Su padre parecía cansado, como si tal vez esta no fuera la primera vez que Jessica hacía algo así. Nosotros nos encargaremos de las reparaciones del coche, dijo su padre de inmediato, y hablaremos con Jessica sobre el resto de esto. Me sentí mal por ellos. Parecían genuinamente sorprendidos por el comportamiento de su hija. Se disculparon como 10 veces antes de colgar, lo que me hizo sentir aún peor porque nada de esto era culpa suya. Al día siguiente, todas las publicaciones en redes sociales que me atacaban desaparecieron misteriosamente. Las amigas de Jessica se quedaron calladas. Derek me bloqueó en todo. Estoy bastante seguro de que sus padres pusieron las cartas sobre la mesa y la amenazaron con dejar de ayudarla si no detenía la campaña de acoso. Pero el daño a mi reputación ya estaba hecho. La gente había visto esas publicaciones, se habían formado sus
opiniones. Algunos de nuestros invitados a la boda ya estaban tomando partido en una ruptura por la que ni siquiera conocían la verdadera razón. Finalmente tuve que enviar un correo electrónico masivo a todos los que estaban invitados a la boda, simplemente diciendo que el evento se había cancelado y disculpándome por cualquier inconveniente. Lo mantuve vago. Sin acusaciones, sin drama, solo, Jessica y yo hemos decidido tomar caminos separados, y agradecemos su comprensión durante este momento. Difícil, Jessica, por supuesto, no pudo dejarlo así. Comenzó a ponerse en contacto con los invitados directamente con su versión de los hechos. Algunas personas se dejaron engañar, otras reconocieron la actuación de Drama Queen por lo que era. Todo el asunto convirtió nuestra ruptura en un espectáculo público con el que fue agotador lidiar. Mientras yo intentaba procesar el final de una relación que pensé que duraría para siempre, finalmente, las cosas se calmaron. Durante unas 2 semanas, seguí con mi vida, trabajo, gimnasio, saliendo con amigos que no me abandonaron. Ya me había desconectado mentalmente de la relación, lo que supongo que sorprendió a la gente que esperaba que estuviera más afectado. La verdad es que una vez que vi quién era Jessica realmente, fue como si se accionara un interruptor. Todos esos sentimientos simplemente se detuvieron, como si ni siquiera pudiera recordar qué veía en ella. Mis amigos seguían preguntándome si estaba bien o procesando las cosas, pero sinceramente, estaba bien, más que bien. Sentía que había esquivado una bala. Luego, los proveedores de la boda empezaron a llamarme. Aparentemente, Jessica se había puesto en contacto con ellos, tratando de obtener reembolsos de los depósitos que había pagado. Les contó una historia sobre cómo la había obligado a cancelar y que quería descancelar todo. El gerente del lugar me llamó, confundido, preguntando si todavía nos íbamos a casar o no. Simplemente me reí y le dije, definitivamente no. Perdón por la confusión. Tuve que llamar a todos de nuevo para confirmar las cancelaciones y asegurarme de que supieran que no debían aceptar ninguna instrucción de Jessica. Entonces sus tácticas cambiaron. Empecé a recibir mensajes de texto de números desconocidos que obviamente eran de ella, cosas como, te echo de menos y podemos hablar. Bloqueaba un número y me enviaba mensajes de texto desde otro. Jessica clásica. Cuando una estrategia no funciona, prueba otra cosa. Unas 3 semanas después de que todo sucediera, me encontré con su madre en el supermercado. Qué incómodo, pero en realidad se acercó a mí para decirme que finalmente habían obtenido la historia completa de algunas de las amigas de Jessica que confesaron. Aparentemente, Jessica y Derek habían estado teniendo relaciones sexuales de forma intermitente durante más de un año, incluso antes de que nos comprometiéramos. La historia del reto era una completa mentira. Su madre parecía agotada. Dijo que habían cortado a Jessica financieramente hasta que se pusiera las pilas. Habían estado pagando su seguro de coche, su factura de teléfono y ayudándola con el alquiler durante años, aunque siempre me dijo que era completamente independiente. También se negaron a dejarla volver a casa a menos que aceptara ir a terapia. Le dije, no la criaron para que fuera así, ella tomó sus propias decisiones. Parecieron apreciar eso. Al día siguiente, ¿adivina quién aparece en mi puerta? Jessica, con un aspecto descuidado, muy descuidado, no el aspecto calculado de chica triste de su publicación de Instagram, sino realmente desaliñada. ¿Puedo pasar?, preguntó. No, respondí, sin siquiera moverme de la puerta. Empezó a llorar inmediatamente. Dijo que sus padres la habían cortado, que Megan la estaba haciendo pagar un alquiler que no podía permitirse, y que Derek había resultado ser un imbécil que solo la estaba utilizando para tener sexo predecible. Luego vino la historia de sollozos sobre cómo había tocado fondo y se había dado cuenta de lo que realmente es importante, cómo había cometido el mayor error de su vida y quería una segunda oportunidad. Dijo que iría a terapia de pareja, que borraría sus redes sociales, que cortaría con sus amigas tóxicas. Lo que yo quisiera. Me quedé allí parado, esperando a que terminara. No me sentía enojado, ni triste, ni nada. En realidad, simplemente nada. Cuando finalmente se quedó sin aliento, simplemente dije, ¿has terminado? Parecía sorprendida, como si esperara que le gritara o que la aceptara de vuelta inmediatamente. En cambio, yo estaba allí parado con calma, completamente impasible ante toda su actuación. No te odio, Jessica, tampoco te amo, simplemente ya no me importa nada que tenga que ver contigo. Eso la afectó más que si le hubiera gritado. Empezó a decir que sabía que todavía la amaba, que podíamos superar esto, que la gente comete errores. La interrumpí. El único error que yo cometí fue creer que eras la persona que fingías ser. Hemos terminado, para siempre, no vuelvas aquí. Luego cerré la puerta mientras estaba hablando. La oí gritar y llorar afuera durante un rato antes de que finalmente se fuera. Sinceramente, los vecinos probablemente disfrutaron del espectáculo. Después de eso, volvió a cambiar de táctica.
Comenzó a enviar correos electrónicos sobre todos nuestros buenos recuerdos juntos, fotos antiguas, chistes internos. Cuando eso no funcionó, hizo que sus amigas se pusieran en contacto conmigo para ver si estaba bien, pero en realidad para hablar bien de ella. Luego envió una carta escrita a mano, disculpándose por todo en detalle, la hojeé y la tiré. Un mes después de la ruptura, estaba en un bar con unos amigos cuando vi a Jessica al otro lado de la sala con su grupo habitual. Claramente me estaba mirando, esperando que la viera. Cuando nuestras miradas se encontraron, me hizo un pequeño saludo triste, simplemente asentí y volví a mi conversación. Más tarde, accidentalmente se topó conmigo en el bar, intentó iniciar una conversación sobre lo bien que me veía, cuánto extrañaba hablar conmigo, la mantuve breve, luego me excusé y volví con mis amigos. Parecía frustrada porque no estaba siguiendo el juego de la fantasía de reconciliación que tenía en marcha. Al día siguiente, me enteré por amigos en común de que Jessica había estado diciéndole a la gente que pensaba que estábamos arreglando las cosas, yendo despacio. Completamente delirante, tuve que enviarle un mensaje de texto explícito: no vamos a volver a estar juntos, nunca, por favor, deja de decirle a la gente lo contrario. Su respuesta fue aparecer en mi lugar de trabajo con el almuerzo, como si estuviéramos saliendo de nuevo. Mis compañeros de trabajo estaban muy confundidos. La acompañé de vuelta a su coche y le dije firmemente que si no paraba, extendería la orden de alejamiento y la acusaría de acoso. Eso finalmente pareció calar. Volvió a llorar, preguntando por qué no podía perdonarla cuando estaba esforzándose tanto. Simplemente dije: porque no quiero. He seguido adelante. Tú también deberías. La parte más patética llegó un par de semanas después. La amiga de Jessica, Tiffany, la que ayudó a destrozar mi coche, ¿recuerdas? Se puso en contacto conmigo para decirme que Jessica había empezado a beber mucho, a tener relaciones sexuales con chicos al azar y, básicamente, a estar en una espiral descendente. Aparentemente, esto se suponía que debía hacerme sentir responsable de su bienestar o algo así. Simplemente respondí: eso es desafortunado, pero ya no es mi problema, espero que reciba la ayuda que necesita. Y sí, han pasado 3 meses desde que todo terminó con Jessica, la vida ha vuelto prácticamente a la normalidad, tal vez incluso mejor que antes. Conseguí que el contrato de alquiler del apartamento se transfiriera únicamente a mi nombre, vendí la mayoría de los muebles que elegimos juntos y compré cosas nuevas. Básicamente borré todo rastro de Jessica de mi vida diaria. El drama de las redes sociales desapareció por completo. La mayoría de la gente finalmente escuchó ambas versiones de la historia y se dio cuenta de lo que realmente sucedió. Las amigas que instantáneamente creyeron sus mentiras y me dejaron de lado. No he sabido nada de ellas, no quiero. Las que me apoyaron o al menos pidieron mi versión antes de juzgar son las únicas que importan. Jessica todavía intenta ponerse en contacto conmigo de vez en cuando, normalmente cuando ha estado bebiendo, a juzgar por la hora y las erratas. No respondo. La orden de alejamiento expiró, pero no la he renovado ya que en su mayoría se ha mantenido alejada. Me encontré con Derek en una gasolinera el mes pasado. Prácticamente tropezó consigo mismo tratando de evitarme. Aparentemente, Jessica también le hizo pasar un mal rato después de que la dejara. No puedo decir que me sienta mal por él. En cuanto a mí, estoy bien. De hecho, he tenido algunas citas últimamente, nada serio, solo volviendo a salir. El trabajo va bien. Estoy planeando un viaje con unos amigos el mes que viene, usando el dinero que había ahorrado para la luna de miel. ¿La mayor lección de todo esto? Confía en tu instinto. En el fondo, siempre supe que algo andaba mal con Jessica y sus amigas. Lo ignoré porque quería creer que era la persona que fingía ser. No volveré a cometer ese error. Además, si alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez, y no pienses que puede arreglarse. Jessica me mostró su verdadero yo esa noche en el club. No solo engañándome, sino por la rapidez con la que descartó mis sentimientos y puso excusas en lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones. En fin, eso es todo. La vida continúa. Si estás en una situación similar, solo quiero que sepas que las cosas mejoran, el drama se desvanece, el dolor se desvanece y, finalmente, te das cuenta de que estás mejor sin alguien que pueda faltarte al respeto de forma tan completa.